Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Noches en Familia. Soy la pastora Giselle Manderfield y estoy muy contenta de poder estar en esta oportunidad con ustedes ministrando la palabra del Señor a cada una de sus casas. Quisiera iniciar compartiéndoles un versículo muy importante y muy interesante que se encuentra en Salmos capítulo 119, versículo 97. Dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Esta es una de las versiones que más me gustan, es la traducción del lenguaje actual y nos da referencia de la importancia de que cada uno de nosotros podamos meditar en lo que nos enseña la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles un tema allí en sus hogares con sus familias que hemos titulado Mi responsabilidad. Muchas veces cuando nosotros aprendemos cosas de la palabra del Señor, decimos, bueno, esto lo hago porque Dios me dice, porque mi mamá me dice, o porque mi papá me dice, o porque mis hijos me están viendo, o porque mis hermanos se dan cuenta. ¿Cuál es el estándar realmente para nosotros conocer acerca de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas? Y sabes una cosa, dice la palabra del Señor, que la clave está en meditar en aquellas cosas que aprendes de Dios. Te aseguro que cuando tú le abres el corazón al Señor y lo dejas entrar en tu vida para que Él sea el dueño de Él, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar aprendiendo cosas a través de su palabra. Y Él nos va enseñando cada día cómo tener una vida guiada por Él. El problema no es escuchar acerca de Él. El problema no es saber Biblia. El problema no es que nos cuenten acerca de Él. El problema muchas veces es que no meditamos en aquellas cosas que hemos aprendido. Y esa es la causa número uno por la que muchas veces nos perdemos de bendiciones, de privilegios, de cosas que Dios tiene reservadas para nosotros porque no meditamos en la palabra del Señor. A veces ni siquiera sacamos un tiempo en la mañana, a veces no sacamos ni siquiera un tiempo en la semana como familia para meditar en lo que el Señor nos ha enseñado. Hoy el reto es que tenemos que entender que es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno en el hogar, de entender y de meditar en aquellas cosas que la palabra del Señor le enseña. No es la responsabilidad solamente del papá, no es la responsabilidad solamente de la mamá, vaya mija, que usted es la que tiene el grupo de paz, usted encárguese, no. No es la responsabilidad solamente del hijo o del hermano, la responsabilidad es de cada uno, de meditar en aquellas promesas y en aquellas instrucciones que nos da la palabra del Señor para adquirir promesas. Porque al fin y al cabo, un día cada uno tendremos que dar cuentas de lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho en nuestras vidas. Así que por un momento, ¿por qué no meditas en aquellas promesas, en aquellas instrucciones, en aquellas palabras que el Señor te ha dado en un momento dado? Sacas el tiempo para meditar en ellas durante el día, sacas el tiempo para decir, ¿cómo aplico esto que el Señor me entregó esta mañana? ¿Sabes por qué es tan importante sacar un tiempo en la mañana? Porque cuando tú sacas un tiempo en la mañana, tú no sabes qué te depara el futuro, tú no sabes qué te espera en el día, tú no sabes qué va a pasar al mediodía, en la noche, tú no sabes qué decisiones vas a tener que tomar, tú no sabes qué puertas necesitas que se abran, tú no sabes qué gracia necesitas que el Señor derrame y sobre todo tú no sabes qué sabiduría, qué tanto de sabiduría necesitas para llevar y finalizar ese día que el Señor te está regalando. Entonces cuando tú empiezas el día escuchando al más importante por encima de un WhatsApp, de un Instagram, de un Facebook, de cualquier persona, cuando tú te levantas y simplemente haces una pausa en tu día y tú dices, bueno, yo quiero escuchar de Dios. Y tú te levantas y dices, yo quiero aprender cómo se hace a la manera de Dios. Y de repente abres un versículo y dice el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces tú dices, hoy voy a meditar en esa palabra, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y Señor, yo te entrego este tiempo y yo te entrego este día para que yo pueda aprender y entender que mientras tú seas mi Señor y mi pastor, a mí nada me va a faltar. Entonces en el día cuando te encuentres en una circunstancia difícil, tienes que meditar en esa promesa. No se te puede olvidar, no puedes reaccionar con afán, con ansiedad, con preocupación, con enojo, con reclamo, con ira, con tristeza. Tienes que recordar esa promesa que el Señor te regaló en la mañana y decir, es verdad, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, y no me corresponde a mí tampoco saberlo. Lo que sí sé es que Él lo hará.
que Él es nuestro Señor y nada nos va a faltar. En tu casa, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. En tu matrimonio, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Con tus hijos, el Señor es tu pastor y nada les va a faltar. En tu empresa, el Señor es tu pastor y nada les va a faltar. En tu empleo, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. En tu salud, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y que en todas las áreas que el Señor te confíe, tú puedas siempre declarar aquella promesa, aquella instrucción que recibes en la mañana, para que así podamos meditar. ¿Sabes por qué es tan importante meditar en la palabra del Señor? Porque cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, creamos como un cerco alrededor de nuestras vidas para que cualquier cosa que quiera venir en contra de eso, nosotros siempre podamos recordar que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios por encima de cualquier circunstancia. Entonces, cuando tú tomas ese espacio, estás abriendo las puertas día a día para que el Señor sea el que te guíe, el que te anime, el que te levante, el que te sostenga. Ahora, ¿cómo es una vida entonces? ¿Cómo hace una vida que se levanta y empieza su día simplemente revisando Instagram o simplemente contestando cosas de su trabajo en WhatsApp o simplemente inicia su día de mal genio, peleando, reclamando desayuno o sale tarde? ¿Cómo es esa vida? Una acumulación de días así. No es una vida que esté disfrutando y mucho menos viviendo el propósito del Señor. Es tiempo de hacer una pausa y es tiempo de reflexionar y decir, ¿yo quiero una vida que día a día esté guiada por el Señor? ¿O quiero una vida que día a día yo mire a ver cómo hago y cómo soluciono? ¿Quieres una vida así? Porque es tu responsabilidad. Independientemente de los años que tengas, independientemente del rol que juegues en tu familia, es tu responsabilidad garantizar que día a día tú tienes la voz de Dios aquí, cerquita, diciéndote vamos a hacerlo así. Y sabes que la vida con Dios no es una vida de ausencia de problemas. No, es una vida que tiene problemas, pero sobre todo que tienes el poder de Dios para resolverlos y salir adelante. Esa es la gran diferencia, que cuando tú tienes a Dios tienes esperanza, tienes confianza. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor se vuelve nuestra fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque un cristiano que se goza en su palabra es un cristiano fuerte. Pero un cristiano que se deja amedrentar de los problemas es un cristiano triste, es un cristiano que poco a poco se va minimizando. Y un cristiano así no le hace ni cosquillas al enemigo, porque no quiere orar, no quiere alabar al Señor, no quiere levantar sus manos y darle gloria a Él. Por eso es importante que día a día, a pesar de la circunstancia que sea, a pesar del problema que se les presente, a pesar de lo que sea, ustedes pueden tomar una pausa y decir, yo voy a meditar y a reflexionar en aquellas promesas y en aquellas instrucciones que el Señor me enseña en su palabra. Entonces, fíjense que no es la cantidad de Biblia que sepas, no es la cantidad de prédicas que escuches ni siquiera, no es la cantidad de versículos que repitas, sino la cantidad de palabra del Señor que seas capaz de meditar durante el día. Allí está la clave, en algo que, la verdad, gratis es de hacerlo, de meditar en aquellas promesas y en aquellas instrucciones que el Señor nos enseña. Porque por un momento no tomas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y cierran sus ojos allí donde están. Que tú puedas tomarlos de las manos y cerrar tus ojos y decir, Señor, repitan después de mí, Señor, hoy tomamos la decisión como familia de meditar en tus promesas, de meditar en tu palabra, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier dificultad. Hoy tomamos la decisión de meditar en ti. Amén. Y si ustedes toman esa determinación, yo les aseguro que el Espíritu Santo les respaldará y les guiará en cualquier cosa que ustedes se determinen a hacer. Yo les voy a contar una anécdota muy curiosa. Yo tengo dos cosas en mi vida que tengo el privilegio de experimentar. Y es mi vida cristiana en dos etapas completamente diferentes. Mi vida cristiana con mis papás, cuando vivía con ellos, estaba soltera y crecí con ellos. Y yo me acuerdo que en los momentos de altar familiar,
como mínimo teníamos uno a la semana, pero normalmente eran 3, 4, 5, o sea, tenía que ser algo que de pronto estuvieran de viaje o cualquier circunstancia que no nos permitiera reunirnos a todos. Sin embargo, cuando mis papás viajaban, quedaba encargada yo como hermana mayor de hacer el altar familiar con mis hermanos, y era la primera pregunta que mis papás nos hacían cuando llamaban. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Están bien? ¿Ya hicieron el altar familiar? No, papi, ya lo vamos a hacer. Ah, bueno, hagan el altar familiar, venga, lloro por ustedes. Y el altar familiar es esto que estamos haciendo, es esa noche en familia. Y tomábamos el momento donde nos sentábamos alrededor de la sala, pero yo les confieso que ese altar familiar al principio no era tan chévere. ¿Por qué? Porque bueno, yo estaba pequeña, mis hermanos también, y mi papá llegaba casi a las 10, 10 y media de trabajar. Y nosotros con ese sueño, y mi papá iba y tocaba las puertas. Niños, vamos a hacer el altar familiar. ¿Saben qué hacíamos todos de una? Cogíamos la cogida y nos hacíamos los dormidos así. Entonces mi papá llegaba y entraba y decía, Giselita, levántate, mi amor, que vamos a hacer el altar familiar. Y nosotros nos levantábamos, íbamos allá con cobijas así dormidos y nos sentamos. Y eso no era todo. El mayor reto no era estar allí. El mayor reto era quedarse despierto cuando mi papá empezaba a orar por cada persona de la iglesia, por cada persona del equipo, por cada actividad que tenía el otro día. Y luego nos decía cuáles son las peticiones de cada uno. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, no vas a decir algo larguísimo, diga algo cortico, diga algo sencillo porque queremos irnos a dormir. Y nosotros así todos borrachos del sueño. Y luego mi papá ya se empezó a dar cuenta que obviamente nos quedamos dormidos. Él decía amén y ya todos estábamos durmiendo, arrunchados entre todos. Pero son cosas que él empezó a sembrar en nosotros. Ya después cada uno decía, yo tengo una palabra, ¿puedo compartirla? Ay, yo tengo algo que el Señor me ha hablado para esta familia. Y empezó a hacer un altar familiar donde al principio éramos los chiquitos, pero tienes que saber que esos hijos chiquitos van a crecer. Y fuimos creciendo, y fuimos creciendo, y fuimos creciendo, y ya ese altar familiar era una responsabilidad, a tal punto que cuando había tantas actividades, porque llega el momento donde cada uno tiene actividades, tiene responsabilidades, tocó agendarnos y decir, este día vamos a tener el altar familiar, y casi siempre lo hacíamos el sábado en la noche, porque sabíamos que al otro día madrugábamos todos para la iglesia, entonces el sábado en la noche fijo estábamos todos y íbamos a descansar, entonces cuando lleguemos lo alcemos, y todos llegábamos y nos reuníamos y orábamos. Y esa es una de las cosas más grandes que yo valoro que han hecho mis padres por mí. Es enseñarme a sacar un tiempo en familia, pero no un tiempo en familia para hablar mal del tío, del cuñado, de la abuela, no un tiempo en familia para regañarse, no un tiempo en familia para pelear, no un tiempo en familia para decir cómo estamos de mal o la crisis tan grande, un tiempo en familia para orar. En los momentos difíciles que hemos pasado como familia, el tiempo en familia de oración es lo que nos ha sostenido. Y ahora yo ya estoy en otra etapa, que tengo el privilegio también de experimentar un altar familiar. Ahora yo soy la mamá de los pollitos, porque ahora tengo 3 niñas, una de 8, otra de 6, otra de año y medio, y mi esposo, donde yo me acuerdo a esa edad, yo decía, ay, yo ahora sí a ellas tengo que hacerles algo dinámico, si no se me van a dormir aquí, como yo lo hacía de niña. Y se ha convertido en un tiempo donde con libros, porque tenemos los libros, la Biblia ilustrada, les decimos, mire, esta es la historia de Moisés, miren Moisés, ay, mire, usted se imagina, y les pongo el ejemplo de la hermanita, se imagina la hermanita en un río bajando, y todas esas cosas a ellas se les va quedando en su corazón y se les va sembrando. Les aseguro que siempre vas a tener actividades por hacer, siempre vas a tener cosas por lograr, pero lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo en tu familia, en Dios. Muchas personas dicen, no, yo sí paso tiempo en familia, sí, y uno va a ver y el tiempo en familia se reduce a ver televisión. Y ese es el tiempo en familia que la persona alega que tiene. El tiempo en familia es ir con todos los familiares al río Pance, que está espectacular, o simplemente salir de paseo a comer. Pero esos tiempos pasan y la verdad que lo pueden hacer con otras personas, pero solamente tú como papá, solamente tú como mamá, solamente tú como hijo, solamente tú como hermano, tienes una autoridad especial en tu casa para orar por aquellas personas que componen ese núcleo familiar. Así que no desperdicies esa autoridad que el Señor te ha entregado, pero sobre todo ese gran privilegio que tenemos de orar los unos por los otros y de sembrar, porque llegará el momento
de vivir cosas retantes, de vivir cosas desafiantes, y lo único que nos mantendrá serán esos tiempos que hemos sembrado en la palabra del Señor. Así que allí donde estás, yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos. Tómense allí de las manos y permítanme orar por ustedes. Cierren sus ojos y díganle: Señor, yo quiero que esta casa y que esta familia sea un lugar donde habite tu presencia, sea un lugar de bendición. No hay familias perfectas, pero yo quiero que en esta familia tu presencia se pueda mover con libertad. Hoy te pedimos perdón por aquellas cosas que como familia hemos hecho, Señor, que a ti no te han agradado. Y si tú estás allí solito y no tienes a tu familia contigo, dile: Señor, yo en representación de mi familia te pido perdón. Yo te pido, Espíritu Santo, es que tú habites aquí, que cada vez que entremos y salgamos de esta casa, Señor, esta sea una casa de bendición. Que toda persona que entre a este hogar, que entre a esta casa, Señor, que toda persona que pise, Padre Celestial, pasando por esta puerta, sean personas, Señor, que siempre traigan bendición y se vayan bendecidas. Señor, hoy declaramos que a partir de este instante te ponemos a ti como primero y que se mantiene así. Que sean las actividades, los tiempos, las edades, las circunstancias, tú siempre tendrás el primer lugar, el mejor lugar. Perdónanos, Señor, cuando hemos desplazado los tiempos contigo. Perdónanos cuando no le hemos dado la importancia a buscarte como familia. Señor, para nosotros es un privilegio poder escuchar tu voz y saber que tienes una promesa para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, yo oro por cada familia que está aquí conectada. Y yo te pido que tu presencia y tu paz les alcance. Que nada ni nadie se pueda levantar en contra de ellos. Yo oro por cada persona que está enferma. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús a la enfermedad yo la reprendo y la echo fuera. Y coloca tu mano donde sientes que algún dolor, donde tienes alguna enfermedad. Y ustedes como familia rodéenla y rodéenle a él o a ella. Y en el nombre de Cristo Jesús yo hoy envío palabra de sanidad. Tu palabra dice, Señor, que en la cruz del Calvario tú llevaste la enfermedad y yo reprendo la enfermedad y la echo fuera en el nombre de Jesús. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan familias, familias consagradas, familias fuertes, familias sanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amadas familias, para mí ha sido un gusto muy grande poder compartir con ustedes este tiempo de Noches en Familia. No se lo pierdan cada semana. Y separen este espacio para que empiecen a aprender cómo levantar un altar familiar en su hogar. Los bendigo, les envío un gran abrazo. Chao, Dios les bendiga. Tu donación se convierte en felicidad. Felicidad para más de 3,000 personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la Fundación Misión Paz. Por medio de ella, llevamos alimento y sustento. Llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería. Tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados. Próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país. Oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización. Son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros. Gracias por unirte a esta causa. Para realizar tu donación, puedes escanear este código o, si lo prefieres, puedes ingresar a www.misionpaz.org. Juntos estamos construyendo un mundo más feliz.